Hola Ramiro, ¿cómo estás? Gracias primero por haberte sumado a este evento. Bueno, acabamos de escuchar un panel muy interesante sobre, digamos, lo que es hacer negocios en Argentina, sus complejidades, y algunos dieron como algunas oportunidades, ¿no? También. Entonces, teniendo en cuenta esto y desde el punto de vista económico, ¿dónde pensás vos que hay que hacer foco? ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos para el 2024 y dónde Argentina tiene que poner todas sus energías para que esas pequeñas oportunidades o toda esa problemática hagan realidad los sueños, ¿no?, de Argentina de alguna manera? Bueno, primero, gracias por la invitación. Tengo un poquito la voz rasposa, pero con un poquito de agua va a pasar. Dale. Mira, para el 2024, dado el resultado de las PASO, evidentemente los argentinos están pidiendo recuperar la libertad económica perdida. Porque lo que sucedió con tantas regulaciones, restricciones, tanto una economía tan encepada, de repente era que los argentinos habían perdido la libertad económica. Y una vez perdida la libertad económica, la posibilidad de hacer negocios desaparecía. A punto tal que los únicos que pueden hacer negocios en ese contexto es nada más quienes logran las habilitaciones, ¿no? Hoy, en este momento, si querías acceder al mercado cambiario, va a ser nada más que si tenés la habilitación para acceder al mercado cambiario. Si necesitas importar, también vas a necesitar la habilitación. Obviamente, muchas veces son las dos habilitaciones en simultáneo. Claro. Entonces, de repente, toda la posibilidad de hacer negocios en Argentina empezaba a desaparecer, a punto tal que también vimos que en esas reglas de juego hay empresas que dicen, mira, yo en esas reglas yo no juego. Y vimos hasta cómo se van del país, sí, ¿no? Entonces, la expectativa y lo que da ilusión es la posibilidad de que los argentinos dicen, pará, quiero recuperar la libertad económica. Ahora, si lo logramos o no, ese va a ser el desafío del 2024. En ese sentido, Argentina ha perdido la libertad económica. La verdad que casi que está acostumbrada a perder la libertad económica. Incluso es rarísimo el caso de Argentina, porque Argentina en democracia vota perder la libertad económica. O sea, Argentina tiene cepo hace ya varios años, vimos que podemos acumular unos cuantos años de cepo, y en todo ese periodo hubo muchos momentos electorales para elegir quién nos va a gobernar. Entonces, sorprende de que Argentina hubo momentos hasta que la regala la libertad económica. Y la libertad económica no es menor, porque en economías abiertas los negocios surgen de las buenas ideas. Vos tenés una buena idea, en una economía abierta, vas y la ponés adelante. En economía cerrada, los buenos negocios surgen si tenés la habilitación, punto. Vos podés tener la buena idea, pero si no tenés la habilitación no pasa. Entonces, y eso lo vimos, que el nivel de actividad colapsó, de hecho se estancó. Argentina, desde el 2011 a la fecha, tiene la misma cantidad de empresas que emplean, son 600.000 empresas las que emplean. Desde el 2011 hasta la fecha tenemos la misma cantidad de asalariados registrados, 6 millones registrados en el sector privado, 6 millones también de asalariados registrados, pero en ese periodo de 12 años la población argentina creció en 5 millones de habitantes. Claro. Esos 5 millones de habitantes, recordarán, ya 12 años atrás, cuando hojeando el diario nos fijábamos cuánto era la informalidad en el sector laboral, leíamos y eran 3,5 millones de habitantes que estaban en la informalidad. Eran 6 millones de trabajadores privados, 3 millones en la informalidad. Hoy estamos llegando a 9 millones en la informalidad, en el sector privado. Es decir, ¿por qué? Porque las reglas directamente dejó que no puedan operar los propios argentinos en el mercado. No hay posibilidad directamente. Entonces, esta sensación de que los argentinos, así como de manera democrática decidieron regalarle la libertad económica a un conjunto de burócratas, ahora pareciera que dicen, no, pará, me pasé de mambo, devolveme lo que es mío. Así que eso sí me genera expectativas hacia futuro, con los enormes desafíos que hay, porque, por ejemplo, la última vez que sucedió algo similar, por ejemplo, en el 2015, la brecha era del 30%, la brecha cambiaria. Hoy es del 120%. En ese momento estábamos hablando de la inflación, era 25%. Hoy ya está llegando a 200%. En ese momento el atraso tarifario también eran de magnitudes impresionantes. Hoy las últimas estimaciones son para los que tienen las tarifas subsidiadas,
están pagando como máximo el 15% del costo de lo que cuesta producir, de lo que consumen, ¿no? De la energía, de la electricidad, del gas. Entonces, los desafíos son inmensamente mayores y ahora tenemos una situación que, bueno, Argentina no solo tiene la moneda devaluada, Argentina tiene la palabra devaluada. La credibilidad, ¿no? La que credibilidad está en el exterior está devaluada, del argentino en particular, en el sentido de que, como bien se escuchaba recién, de que ahora dicen, bueno, dale, hacé los cambios y después veo si juego. Sí. ¿No? Acá el famoso lluvia de inversiones no solo nos llegó en su momento, justamente porque olían esta situación de, no, vos en la primera cambiás de opinión y me encepás. Ingreso y me terminás encepando. Los que decidieron no entrar, por eso no hubo lluvia de inversiones, al final tuvieron razón. Los que sí se animaron a principalmente inversiones de comprando títulos públicos, financiando finalmente al Estado, también terminaron perdiendo. Y algunos muchísima plata. De hecho, el riesgo país hoy está, ¿no? O sea, estamos hablando de paridades del 30%. Es decir, aquí hay gente que también desde el exterior perdió muchísima plata por apostar a la Argentina, porque finalmente era apostar a la Argentina. Y perdón, Ramiro, que te interrumpa, pero teniendo en cuenta todo este escenario que vos hablás de, bueno, hoy en el 2023 estoy en esto, ¿no? Sí. Para 2024, ¿pensamos que va a haber algo distinto o pensamos que va a ser en términos económicos, ¿no? Claro, no porque si no, no terminamos más, pero digo, ¿pensás que puede haber algo distinto o la perspectiva es más o menos la misma? Hay algo distinto, a favor y en contra. Arranco por el en contra, que es Argentina esta vez, no va, así como no tuvo lluvia de inversiones, que tampoco la va a haber el año que viene, tampoco va a tener lo que tuvo, que fue una tarjeta de crédito inmensa para conseguir crédito en el exterior. Esta vez esa posibilidad para el Estado tampoco va a estar. Claro. Es decir, ¿no? Esa no va a estar. El giro en Entonces, descubierto ya no. El giro en descubierto se acabó. O sea, la próxima es, si los argentinos primero cambian las reglas, los veo y después veo si invierto, incluso en el sector público para financiar el Estado. Lo positivo que veo es, a Macri en su momento le pidieron fumar bajo el agua, ¿no? En el sentido que cambiar todo sin cambiar nada. O cambiar todo sin tocar nada. Bueno, y Macri se creyó que podía, se animó a hacer eso, así terminó, ¿no? Pero ahora me parece que el argentino no está en esa situación. Me parece que se dio cuenta que los costos de no cambiar son más altos que los costos de cambiar. Como que vale la pena, ¿no? Tratar de cambiar. Sí, igual lo hacen por un propio incentivo económico, ¿no? Ahora le tienen miedo a la hiper, dicen prefiero una inflación más alta que la hiper. Claro. Porque si me quedo en este modelo económico, no tengas duda que este modelo económico termina en hiper. No es algo aventurado lo que estoy diciendo. Argentina este modelo económico ya lo vivió en los últimos 80 años infinidad de veces. Siempre terminó igual. Primero vienen sucesivos rodrigazos, en el sentido que son violentas devaluaciones para intentar sincerar los precios políticos y los precios de mercado. Sí. En los precios políticos solo hacen negocios los que tienen habilitaciones. Los precios de mercados hacen negocio todos. Entonces, en el equilibrio, en la mitad de camino, seguramente van a tener la posibilidad de todos los argentinos hacer negocio. Entonces, me da la sensación, y ojalá, porque la verdad que es nada más que una sensación, lo veremos. Sí, la bola de cristal todavía no. La bola de cristal no la tenemos, pero evidentemente, por discusiones que uno tiene o charlas que uno tiene individualmente, no son las mismas charlas del 2015 que en esta situación. Y te hago una pregunta más, que sé que tenés por ahí una presentación también para hacernos, que me quedó grabada una frase que dijo Facundo recién de Argentina nunca pierde una oportunidad de perder una oportunidad, ¿no? Entonces se me vino a la cabeza una pregunta de ¿qué es aquello que indefectiblemente en el 2024 no deberíamos hacer? Digo, porque ¿qué podríamos hacer? Hay millones de cosas, pero si vos pudieras elegir aquello que decís enfáticamente, te digo, esto en el 2024 como país, no lo hagan. Sé que es difícil porque son muchas cosas las que no tenemos que repetir, pero digo, vos en tu experiencia, ¿qué es aquello que decís, esto en el 2024 no tiene que pasar porque si no todo el resto como nos arrastra? Mira, creo que es simple, no tenerle miedo a la libertad. El argentino le tiene miedo a la libertad, se esconde bajo la falda del Estado presente, supuestamente, y se esconde ahí y pierde la libertad económica. Pero y en términos son adultos, o sea, sí, no es menor es porque verdad. Salen de... Uno a los 18 años se emancipa y de repente sale desesperado, como adulto, a meterse abajo de la falda. Sí. Es decir, no, hermano,
No cierra esto. Pero en términos de acciones económicas, Mirá, ¿qué es lo primero que dirías? Esto no lo vuelvan a hacer. Digo, si tuvieses enfrente, por ahí es muy explícita mi pregunta, pero digo, ¿qué es aquello en términos de decisiones económicas para 2024 que decís, esto, si yo fuera ministro de Economía, no lo hago, pero ni por casualidad, porque me arrastra, ¿qué es lo primero que no haces nunca más? Creo que quedó claro que el gradualismo era solo tapar todos los déficits heredados con deuda externa. Eso no lo hagan más. Okay. Eso no se hace más. Okay. Y de hecho, ya no va a ser que no se pueda hacer más por decisión propia de los argentinos. Ya no se va a poder hacer más porque desde afuera dijeron basta. Dijeron basta. Ok, perfecto. Sí. Bueno, nada, no sé si querés contarnos un poco más de aquello que tengas, de cómo estamos hoy más desde lo técnico, ¿no? Para dar una perspectiva de futuro, ¿no? Hacia el 2024. Mira, más que perspectiva de futuro es tomar dimensión de la magnitud del problema, de que el 2024 va a ser, se va a mover mucho. Estamos terminando este año con una inflación casi del 200% y desde ahí hay que liberar el mercado cambiario, desde ahí hay que actualizar las tarifas y desde ahí hay que bajar la tasa de interés. Estamos hablando de que el piso de inflación del año que viene es muy alto. Okay. Es muy alto el piso de inflación del año que viene. ¿Por qué? Porque en esto que les digo, entre precios políticos y precios de mercado, si bien se van a juntar a mitad de camino, nadie sabe el número exacto dónde se van a juntar, pero es obvio que esa mitad, en algún punto entre ellos dos, es la única manera que con precios de mercado la Argentina funcione. Y no lo digo de manera aventurada, es la única manera que en el capitalismo te demuestra que todos tengan oportunidades. Tal cual. Entonces, en esta Argentina de encepada, obviamente como la economía no crece, el político gasta como para tapar el problema de la falta de crecimiento y lleva a un crecimiento del gasto público que hoy que se terminó técnicamente duplicando el tamaño del Estado. Claro. ¿No? Este tamaño del Estado que podemos decir que estaba en torno al margen de las crisis donde toca pisos por licuaciones brutales, bueno, evidentemente estaba en torno al 25% del PBI, todo el gasto público, llegó a un pico de 40, 42%, en este momento está más o menos en el 37%. Pero esa magnitud de gasto público, vos fíjate que Argentina no lo puede financiar, porque si vos lo podés financiar está todo bien, pero Argentina tiene, imaginemos el vademecum tributario, Argentina tiene de todos los impuestos que existen, se droga con todas las drogas en las máximas alícuotas. O sea, ya es una intoxicación esto. ¿Por qué? Porque Argentina obviamente tiene ganancias, sí, al 35%, obviamente tiene IVA, sí, al 21%. Vos tenés países que tienen menos de ganancias y menos de IVA. Pero no solo eso, que tiene las típicas, el paracetamol, ¿no? Los típicos remedios que existen. También toma otros remedios que no existen en el mundo. Retenciones ya no existen en el mundo. Impuesto al cheque no existe en el mundo. Entonces, cuando vos empezás a sumar todo el vademecum tributario, decís, hermano, te estás tomando una farmacia entera vos de impuestos tributarios. Entonces, obviamente termina drogada la economía. No hay manera de hacer negocios así. O por lo menos que se pueda parar. Que sean rentables, ¿no? Entonces, dado que aún subiendo las alícuotas al máximo, inventando impuestos que no existen en el mundo, igualmente tenemos un déficit fiscal. Un déficit fiscal que este año mismo va a llegar más o menos, después de intereses, ¿no? El resultado primario y los intereses, 5 puntos del PBI. 5 puntos del PBI podemos hablar, hay que ver qué número usamos, ¿no? Pero más o menos 30.000 millones de dólares de déficit tiene el Estado argentino. Todo ese déficit se busca intentar tapar de alguna manera. Este déficit que se intenta tapar de alguna manera, nos comimos todas las reservas del Banco Central para financiar esto. O sea, no solo nos comimos todas las reservas del Banco Central, no solo aumentamos también los impuestos al máximo, también hicimos expropiaciones. Las expropiaciones que se hicieron respecto a la AFJP, eso es directamente expropiación. Obviamente que YPF también. Sí. Lo que acá llamábamos estatización, es evidente que allá afuera lo llaman... y ya llegó la consecuencia, ¿no? Y ya llegó la consecuencia, ¿no? Entonces, impuestos altísimos, expropiaciones masivas directamente a todos los argentinos. No solo eso, también un aumento de la deuda brutal. Fíjense que durante los dos gobiernos de Cristina Kirchner aumenta la deuda pública en 63.000 millones de dólares. Cristina no tenía posibilidad de colocar deuda en el exterior.
lo que hizo fue, todos esos bonos se lo colocó al Banco Central y matanga, dame todas las reservas, ¿no? Entonces, esos 63.000 millones quedó contabilizado directamente en la deuda pública para expropiarle todas las reservas al Banco Central. Después viene Macri, toma 72.000 millones de dólares, principalmente en el exterior. Después, cuando vino la corrida, tomó con el FMI el préstamo para que todo lo que se quieran ir, terminó cambiando, porque antes eran 72.000 millones de dólares directo al sector privado. Cuando arranca la corrida y empieza a caerse, a colapsar el gradualismo, bueno, de esos 72.000 terminaron 40.000 millones en manos del FMI. Y después ahora tenemos a Alberto Fernández que está haciendo también un festival de deuda, ya no en el exterior, ya no en el Banco Central porque no puede, ahora está el problema en los bancos argentinos. Claro. O sea, finalmente se financiaron con el ahorro argentino, lo poco que había, a punto tal que ahora empezamos a tenerle miedo otra vez a los bancos. Entonces, fíjense, cuando uno suma toda la deuda que tenemos en el periodo de estancamiento económico, Argentina se endeudó, expropió y llevó los impuestos a los máximos para nada. Lo digo fíjense que lo que es, esto es la emisión monetaria total, estas son las LELIQs, en azul son la base monetaria, en naranja es todo el stock de LELIQ que hoy ya llegó a 20 billones, ¿no? Esto muestra cómo se fue la emisión monetaria que iba generando para financiar al Estado, cómo después queda en los bancos en manos de LELIQs. Y hoy le tenemos terror a tanta deuda. ¿Por qué? Porque el Estado es el principal acreedor del ahorro de los argentinos. Porque claro, ya no teníamos reservas, no teníamos, desde afuera no nos prestaron más y ahora nos damos cuenta que tenemos todos los ahorros que hay en los bancos, porque en los bancos tampoco es que están todos los ahorros de los argentinos. Para resumir, Argentina tiene más o menos, los argentinos y con números oficiales, más o menos de ahorro tiene 500.000 millones de dólares. De los 500.000 millones de dólares, 400.000 están fuera del sistema. Sí. 400.000 millones de dólares están fuera del sistema porque ya hubo varias expropiaciones, entonces el argentino ya aprendió que el Estado presente muchas veces se pagaba con expropiaciones, entonces ya la plata no la deja. Pero de los 100.000 millones que quedó, está principalmente prestado al Estado. Y ahí decimos, che, pero ese 20%, ¿qué hacemos? Entonces ahí arrancan las dudas. Bueno, toda esta emisión monetaria, obviamente, fíjense que la base monetaria ampliada ya está creciendo al mismo ritmo que la inflación. El dato de inflación, el de agosto fue 120 y fíjense, la base monetaria ampliada está creciendo al 120, es decir, toda la emisión monetaria ya el traslado precio es directo. Directo. Bueno, acá está, obviamente, la evolución de la inflación. Estamos haciendo una U y un revés, porque este modelo económico nos lleva siempre al mismo lugar. Este modelo económico te lleva a los Rodrigazos y la estación terminal es una hiper. No digo que vamos a llegar ahí, porque en una autopista vos tenés un montón de bajadas, pero siempre te dice Mar del Plata. Vos quizás estás Chacomú, pero te dice Mar del Plata al fondo. Bueno, esto es lo mismo. Quizás estamos en la bajada del Rodrigazo, porque es lo más probable que vivamos el próximo año, en la bajada del Rodrigazo, en el sentido que hay que liberar un montón de precios. Pero la verdad que si te quedás en esta autopista, al final te dice hiperinflación. Al final llegas al mismo lugar. En consecuencia, Argentina, claro, por esto te decía que hoy ya los costos de no cambiar son más altos que los costos de cambiar. Porque ya sí empezamos a decir, mirá. Voy a llegar al mismo lugar. Sí, ya, es verdad lo que nos decían que el Estado presente te iba a llevar a la hiper. O por lo menos al Rodrigazo. Bueno, esto es la tasa de interés. Y bueno, esto, fíjense lo que es el stock. En este momento, el déficit fiscal del gobierno nacional es la suma del déficit del Estado, nacional y provincias, más el déficit del Banco Central. Estos famosos intereses de las LELIQ. Cuando uno suma el déficit fiscal y el cuasi fiscal, estamos hablando de un déficit total del Estado argentino de 15 puntos del PBI. 15 puntos del PBI, Argentina solo tuvo un déficit de esta magnitud en la previa al Rodrigazo y en la previa a la hiperinflación, justamente por hacer esto. No por hacer otra cosa, no, es esto. Control cambiario, control de precios, control de importaciones, pisar todos los precios de la economía, darle mucho al gasto público, maquinita, y todo termina siempre en la misma situación. Sí. Es decir, esto los argentinos ya lo saben, esto es, la verdad que Argentina, lo único que va cambiando en la historia es cómo nos actualizamos en la información. Es decir, mi abuelo miraba cómo en el 74 miraba y se informaba de esta misma situación mirando el diario, ¿no? Después, en vez de mi abuelo, mi padre se informaba de esta misma situación en televisor, primero en blanco y negro y después televisor a color. Sí.
Ahora nosotros nos informamos de esta misma situación directamente desde el celular, nos fijamos a ver cuánto vale el dólar. Entonces, evidentemente es el mismo modelo económico. Los argentinos, no sé por qué, se enamoraron de este modelo económico. Le da pánico, creo que la realidad es eso, que le da pánico la libertad, porque se compraron un buzón, te mintieron. Pero bueno, no importa, la realidad es que Argentina no se quiere escapar de este modelo. Prefiere la inflación antes de intentar comerciar con el mundo. Pero vos fíjate que en Argentina somos 45 millones de habitantes, pero afuera de Argentina hay 7.500 millones de habitantes. Es obvio que el negocio es venderla al exterior. Si acá hay 45 con salario de 300, 400 dólares y en el exterior tenés países que tenés salario de 4.000 dólares, ¿cuál es la duda que el negocio es exportar desde Argentina? Y no obstante, ¿qué te hacen desde la regulación política? Te ponen cupos, desdoblamiento cambiario. Si sobrevivís al desdoblamiento cambiario, te vienen los cupos. Si sobrevivís a los cupos, te vienen las retenciones. Y si sobreviviste a las 3, por ejemplo, imagínense un negocio del litio, tenemos que llevarlo al puerto de Buenos Aires. No podés asegurar de que no va a haber un piquete en el camino y que no te deje dejar en el momento exacto, en la fecha exacta, en la hora exacta, cuando viene el barco de manera internacional, están 15 minutos. Cuando están 15 minutos, ahí se van. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, cerrando, porque Dale. me estoy pasando, ya no. No, vuelvo a este nada más y cierro con este. Fíjense, este es el tipo de cambio real a precios de hoy. A precios de hoy. Es lo que le decía el precio de hoy. Obviamente sabemos que el dólar oficial está a 350 y el paralelo está a 750 para redondear. Fíjense que a precios de hoy, Argentina tenía tipo de cambio unificado y el Banco Central compraba dólares más o menos a un tipo de cambio de 600 pesos. Eso nos está diciendo que cuando finalmente los argentinos, que todos los argentinos tengan acceso al mercado cambiario, va a ser a un tipo de cambio cercano a 600 pesos. Por eso sabemos que la inflación, o sea, el camión se va a mover, las sandías se van a mover, pero no le tengamos miedo a la libertad porque si nos quedamos en este modelo terminamos en una hiper. Okay. Gracias, Ramiro. Gracias.